De todas las tardes, saludo a mis compañeros, algunos de ellos que hace tiempo que no los veía. Es un gusto estar con ustedes. Como saben, además, bueno, Victoria está en un proceso de salud que venimos acompañando, por supuesto, y que pronto va a estar con todos ustedes en la conducción habitual de esta Boca es Mía. Cuando hablamos de los dichos, de la postura que puede tener el presidente de la República, tomamos muchas veces como algo natural que esto tenga una repercusión, muchas veces negativa, en parte de la oposición. Ahora, ¿qué sucede cuando la postura, los dichos del presidente de la República también impactan con una postura por el contrario, en este caso, dentro de las propias filas del gobierno, como el caso del prosecretario de la Presidencia, el doctor Jorge Díaz? ¿Por qué todo esto? Bueno, Código del Proceso Penal, dichos del presidente Yamandú Orsi al periodista Gabriel Pereira y posteriormente la repercusión, como decíamos, de Jorge Díaz. Pero vayamos a la crónica de Telemundo. ¿Por qué no se anulan o eliminan aquellos artículos de la LUC que el propio Negro dice son los que nos están llenando las cárceles de pequeños narcos? No entiendo por qué. Las normas se derogan con otras normas. Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos, sí. ¿La van? Sí, las tenemos que hacer. Yo creo que hay que echarle mano al Código de Proceso. Al Código de Proceso. El tema de los abreviados yo creo que es un problemón. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Hace años, ¿no? Hace unos años. Sí, muchos años. Yo creo que habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados. Pero lo que pasa es que eso acorta los procesos y ahorra gastos. Sí. ¿Estás dispuesto? ¿Se está hablando de posiblemente meterle mano? ¿Sí? ¿Analizar el código? Sí, claro. ¿Hay un abuso de los procesos yo no abreviados? creo que haya un abuso del proceso abreviado. Creo que hay muchos procesos abreviados y también producto de que se eliminaron otros, por ejemplo, la suspensión de proceso a prueba y otras salidas. El sistema acusatorio es un sistema que no tiene una única salida, que tiene diferentes salidas. En general en el mundo tenés desde el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso a prueba, los procesos simplificados, los procesos abreviados, el juicio oral, es decir, hay un conjunto de formas de resolver un conflicto. No está identificado como un gran problema, entonces. No ha sido identificado como un problema por parte de las diferentes delegaciones y, bueno, sí, todos desearíamos tener más juicios orales, eso está claro, pero también es verdad de que en un sistema acusatorio el porcentaje de casos que llega al juicio oral no superan en ningún país del mundo el 5, o el 6 o el 7%. No pasa de eso. ¿Es un problema? ¿No es un problema? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la LUC? Son muchos temas para comenzar a analizar. ¿Cómo nos paramos ante todo esto, Connie? Con cierta perplejidad. Yo había estado escuchando una entrevista al prosecretario de la Presidencia hace poquitos días con un conocido periodista en un streaming y la verdad es que estaba, digamos, obviamente no conocía estas declaraciones del presidente y sin embargo había hablado de algunos de estos temas y había hablado de la ratificación de la línea de que sí existía una comisión para estudiar las posibilidades de modificar en aspectos que han sugerido críticas de parte de la opinión pública. Esto de ahora es una instancia más de este juego complicado que los ciudadanos lo que tenemos es perplejidad, porque en una entrevista con Gabriel Pereira, el presidente de la República, dice, tenemos un problemón, y el secretario de la Presidencia dice, de ninguna manera, esto no es así. Por otro lado, hay un reconocimiento. Yo no he entendido bien, no soy experto en esta materia, por supuesto, pero él habla de que en todas partes del mundo los juicios orales no pasan del 7%, pero él habla de que en el Uruguay está en el 1%. Entonces, si nuestro funcionamiento de esto que fue vendido tomó tiempo y dio mucho trabajo, como la panacea, yo conocía a algunos viejos profesores de Derecho de la facultad que abogaban por esto hace
45 años y resulta que no vamos a llegar a nada más que 1 de cada 100 casos al juicio oral para que se vean, se escuchen los argumentos, se evalúen las pruebas. Bueno, es como raro, pero lo que seguro es raro es la reacción que uno tiene cuando se entera de un acuerdo entre un juez y el fiscal y un defensor que hacen que, bueno, arreglamos, no nos enteramos nunca cómo fue el delito, nada sabemos del asunto y se acepta la condena, qué sé yo. Estamos ante un... Creo que en eso tiene razón el presidente. Hay sensación de que es un problemón, pero el problemón no es las normas de la LUC, el problemón es la práctica de lo que una cosa vendida como maravillosa no ha probado ser tanto. Patricia, ¿qué lectura haces de los comentarios tanto del presidente de la República como del ex fiscal Jorge Díaz? Bueno, yo venía pensando un poco en otra línea, entre otras cosas porque la verdad es que no es una discusión, la discusión sobre el proceso penal me parece que tiene una cierta expertise para la gente que sabe y la gente que entiende cómo funcionan los procesos judiciales. Yo sí creo sobre la discusión política, que es lo que me parece que es interesante, es que hay dos cosas. Una es el dilema entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema de justicia, que siempre entran puntos de tensión, es como el fundamento de la República, digamos, siempre hay tensiones entre los distintos sistemas, y el sistema de justicia y el funcionamiento, digo el sistema de justicia por no hablar solo del Poder Judicial, porque la Fiscalía no es parte del Poder Judicial, el sistema de justicia siempre es un tema de discusión permanente para el sistema político y eso está bien. O sea, me parece que tiene que ser un debate que demos de forma permanente y que siempre estemos teniendo opiniones sobre eso. Yo entiendo que el cambio del Código de Proceso Penal llevó mucho tiempo de discusión, mucho tiempo de debate, no así las cosas que pasaron en la LUC, que tuvieron menos tiempo de discusión y menos tiempo de debate, pero que están instaladas desde hace más tiempo y que me parece bien que pase el tiempo y nosotros volvamos a discutir si lo que estamos haciendo funciona o no. A mí un poco me rechina cuando decimos, no, pero esto lo cambiamos porque dijimos que íbamos a hacer no sé qué y no funcionó nada. Bueno, no. Dijimos ciertas cosas, lo planteamos, lo implementamos, evaluamos, analizamos, miramos y vemos si eso está bien y si tenemos que seguirlo haciendo. Todo se puede rediscutir, siempre. Eso como fundamento de la política. Lo segundo, me parece que hay un tono, o no sé si tono es la forma de decirlo, pero es como hay una impronta de cuándo se le discute o no se le discute al presidente. Que eso siempre tiene en cada uno de los gobiernos, no solo de los partidos, no solo tiene que ver con los partidos políticos, sino que tiene que ver con las características de los presidentes y de los gobiernos y de los partidos. Hay como, no sé, cuando yo era joven había como una idea de nunca se le discute ni se pone en debate o en discusión al presidente de la República, sin embargo, yo qué sé, Mujica era un tipo al que se le discutía todo, ¿no? Y Tabaré por ahí era mucho más como pomposo y emblemático y no tomaba muy a bien que la gente discutiera la cosa. Mucha chance de discutirlo. No, y no tampoco me lo tomaba muy a bien, no era que qué bueno que la gente discuta esto. No tengo muy presente en el caso de Luis, me da la impresión más de la fila de Tabaré, pero tampoco es que yo tengo otra lectura, digamos, de lo que pasaba adentro, no sé cómo lo ven desde el adentro. Pero sí me parece que Yamandú en eso siempre ha sido a los que le podrá gustar o no gustar, pero es un tipo con el que podés discutir y que ha habilitado que la gente discuta con él y que se debata con él y que eso no pone en discusión ni su calidad de presidente ni su autoridad, digamos, de alguna manera. Y eso me parece que también es un poco lo que se pone en la escena en este tipo de casos cuando sale alguien muy cercano que seguramente ellos han hablado del tema. O sea, me supongo que se cruzan todos los días, deben haber hablado del tema. O sea, y que hay una persona muy cercana que no tiene miedo de discutir y me parece que eso de alguna manera habla bien del presidente. ¿Qué lectura hace la abogada que está en el panel hoy? Yo la cosa que me había pensado, un montón de cosas para decir, pero a raíz de la intervención de la Pata quiero retrucar. Sí, por supuesto. Yo lo que pasa es que creo, Pata, yo no coincido contigo en primer lugar. Creo que con la LUC te faltó una partecita y es que fue ratificada por la ciudadanía, que no es menor. O sea, fue menos tiempo de discusión, ok, sí, convengamos que, como decía Connie, demoró mucho en cambiar el Código de Proceso Penal. Yo lo que pasa es que lo que creo acá es que hay una gran mezcla de cosas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Una cosa es la Ley de Urgente Consideración, donde sí se tipifican otros delitos. El Código de Proceso Penal fue en el 2018, la LUC fue en el 2021, si no me falla la memoria. Ratificada el 22. Ratificada el 22, o sea que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra y yo no comparto contigo lo de la institución. O sea, para mí la presidencia de la República, el presidente de la República es una institución. Está bárbaro discutir, está bárbaro debatir, pero llega un momento que
nosotros todos, los que lo votaron y los que no lo votamos, tenemos que protegerlo porque es el presidente de la República. Entonces, yo lo que no entiendo y no logro entender, porque yo si tuviera que titular lo que acaba de pasar, sería la orquesta no suena afinada. Porque en definitiva sale el presidente por un lado y no es la primera vez. Salen los ministros, anuncian cosas, después se le pregunta al presidente, el presidente dice, bueno, no tengo ni idea. Salen, dicen una cosa, O'Donnell después niega todo. O sea, yo creo que yo no entiendo para qué se expone, de verdad. O sea, va a un discurso de ADM. Dice que su fuerte no es la comunicación, que él va a seguir haciendo discursos erróneos porque como es profesor, si tiene que explicar una o 1000 veces, lo va a hacer. ¿Para qué se expone a dar esa entrevista con Gabriel Pereira? Me pregunto yo. En esta época del año, con todos los temas que hay, en un tema tan delicado como es la seguridad pública, pues en definitiva todo lo que está relacionado con el CPP y bueno, en este caso con la parte de la LUC, tiene que ver con la seguridad pública, que es la principal preocupación de los uruguayos. ¿No sería mejor guardarse un poco, protegerse un poco y con eso la institución Presidencia de la República que nos representa a todos? Y después mezcla cosas que nada que ver, es un problemón. Y después cuando le pregunta a Gabriel Pereira, le repregunta y dice, bueno, sí, pero no. Estamos hablando de que lo que hay que hacer es modificar el artículo por el cual las mujeres, que muchas veces entran pocos gramos de marihuana a la cárcel, no vayan presas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, la LUC es amplísima, establece un montón de aspectos y son muchísimos artículos, son más de 400 artículos. Y todas esas aberraciones que él llama con la LUC, todos los jinetes del apocalipsis que decían que la LUC era el final de los tiempos, etc., nada pasó. No echaron a los trabajadores a los tiros de los lugares de trabajo. Pasaron cosas así. No sacaron a la gente los arrendamientos express, las cosas por la ventana. O sea, todo eso fue el humo que se utilizó en una campaña que por suerte la gente no compró y volvió a ratificar. Pero yo lo que voy es, me parece que hay que ser, y sobre todo el presidente de la República, bien cuidadoso con algunas cosas. Y de verdad, o sea, el CPP fue un acuerdo político. Recordemos, en Uruguay teníamos un proceso inquisitivo que era el juez el que llevaba adelante toda la investigación, acusaba y a su vez dictaba la sentencia. Estaba el fiscal, pero en definitiva el juez tenía una participación mucho mayor. El mundo iba hacia un proceso acusatorio y en Uruguay, tal como decía Connie, muchos profesores sin ideología política, todos tenemos ideas, pero digo, sin responder, más que nada desde el punto de vista académico, se buscaba este nuevo proceso. Hubo un acuerdo y en el 2018 se votó. Hoy, años después, yo creo que es saludable volver a plantearlo, pero no como hicieron que mandaron un proyecto al Poder Ejecutivo con tapa cerrada. O sea, creo que es una nueva discusión entre todos, pero hay que tener mucho cuidado con tirar fruta. Jorge, ¿coincidís con que la LUC puede ser una discusión en sí y el CPP otra discusión? ¿Cómo te paras ante esto? Es que a mí me sorprendió un poco, en el entredicho me sorprendió un poco, ¿no? Primero que nada. Sí. Capaz que si lo miro con ojo benevolente, digo, pero bueno, hay dos enfoques. Uno es el enfoque técnico que hace Jorge Díaz, que dice, no, bueno, no es tan así porque hay tanto porcentaje, pasó esto, pasó aquello, la cosa es así, en el mundo la cosa es así. Y otro es algo que dice el presidente, que no es algo que no hayamos escuchado los que andamos más o menos en el mundillo. No en el mundillo de la justicia, sino en el mundillo de las cosas cotidianas. Mucha gente opina que hay demasiado, como dijo Yamandú, demasiados acuerdos abreviados. Se ve que eso a él le llegó, yo no tengo idea cómo sacó esa conclusión, pero no es algo que no hayamos escuchado. Yo creo que todos escuchamos que, sí, che, se arregla todo ahí para afuera y al final esto es una joda. Entonces, hay dos enfoques diferentes del mismo problema. Entonces, ¿cómo eso se va a hacer la síntesis de eso? No lo sé, yo la verdad que me sorprendió la mañana de hoy todo esto y no tengo idea cómo va a pasar. En el sistema anterior, el problema es que había gente presa durante muchísimos años sin pero condena. Eso sí lo comprendo. Yo también recuerdo cuando se discutió la LUC, cuando se discutió la LUC, el CPP, que fueron muchos años de discusión, había tremendas discusiones y entre la barra de los doctores había discusiones porque había algunos que les servían, ¿no? El Código de Proceso Penal, y había otros que no les servía porque tenían armadas sus cosas de otra manera. También eso se discutía en aquel momento. Sí. Entonces, tú me puedes decir si estoy equivocado o no. Pero que yo no entiendo mucho de no, pero vino a tratar de solucionar problemas que no solucionó todos y que hay que rediscutirlo totalmente. No hay ley que haya solucionado todos los problemas. Y ver por qué tenemos el 1% cuando otros... Probablemente haya que seguir trabajando y mejorando. Sí. Es muy probable que pase todo eso. Lo que pasa es que, por eso yo le veo dos enfoques. Uno técnico, bien técnico como el de Jorge Díaz, y otro más político, que es el de Yamandú, que dice cosas, como dice, que también otros escuchamos por ahí. Capaz que no les llegan, yo qué sé cómo es la cosa, no tengo idea. Lo otro de la LUC,
Yo creo que si hay cosas que están mal, la LUC es una ley. Por lo tanto, si hay cosas de la LUC que están mal, se propone una redacción diferente de algún artículo y verán si hay voto para cambiarlo. Leandro. A mí me sorprende por el hecho de que hay a nivel de la Presidencia de la República un grupo asesor creado y conducido por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que se ha encargado de la redacción de un anteproyecto de ley para modificar precisamente el Código del Proceso Penal. Entonces, yo me pregunto, ¿el presidente no sabe esto? ¿No sabe cuál es el contenido de esa modificación que se está proyectando en el seno del Poder Ejecutivo? Me llama poderosamente la atención porque primero hace una afirmación genérica, como esto de la LUC es una cosa aberrante, cuando sabemos que la LUC tiene un montón de artículos, y cuando precisa, digamos, un tema, si se quiere, menor, que es lo de los juicios abreviados, que es un problema del Código de Proceso Penal. Está reconocido por los juristas, o sea, no puede ser que el 1% de los casos lleguen a juicio. No existe en ninguna parte del mundo. Habla del fracaso de este Código del Proceso Penal. Hay proyectos en el Senado de la República que lo elaboró el Colegio de Abogados y lo presentaron 4 o 5 senadores. Está este anteproyecto que habla, que elaboró esta comisión asesora sin participación de representantes de la oposición, sino que exclusivamente al mando de Jorge Díaz. Jorge Díaz, que vamos a recordarlo, porque la gente no tiene por qué saberlo o recordarlo, Jorge Díaz es el autor del actual Código del Proceso Penal, siendo o antes ser fiscal de corte. Entonces, digo, no quiere decir que uno que haga algo no pueda corregir lo que haya hecho, es humano y sobre todo perfectible. Cuando se pone en práctica un mecanismo tan complejo como este, resulta que todos descubrimos que tienen falla, más allá de que seamos especialistas, no, sino simplemente escuchando a la gente que sabe y aplicando un poco el sentido común en algunos casos. Lo decía bien Valentina, en el caso de un artículo de la LUC que agravó un problema que digamos que la verdad que estaba de más, se puede corregir. Después hay otro tema que también es conceptual. No se puede revisar la LUC enteramente. ¿Por qué la LUC? Hay que empezar a respetar los pronunciamientos populares. Totalmente. Hay que empezar y nos tenemos que acostumbrar a respetar los pronunciamientos populares. La LUC fue a un referéndum y fue ratificada por la ciudadanía. Eso, vos me decís, ¿congela todo? No. Por ahí hay artículos que se pueden mejorar. Ahora, no me revises toda la ley porque le estás pegando un sopapo a la enorme mayoría de los uruguayos que votó en favor de por el mantenimiento de esa ley. Entonces, por eso digo, hay cuestiones institucionales que se cruzan y que a mí me preocupan, porque yo digo, estamos hablando del mismo poder. No es el poder legislativo versus el poder ejecutivo. Es el poder ejecutivo versus el poder ejecutivo. Es dejar mal parado al presidente, no sé si porque el presidente desconoce lo que está haciendo la comisión asesora o porque directamente no está de acuerdo con lo que le están planteando. Porque si no, no pueden pasar que el prosecretario de la presidencia salga a desdecir lo que dijo el presidente. Leo, te toca el resumen. Sí, no, en realidad yo no voy a hablar del Código del Proceso ni nada de eso, porque realmente no es mi expertise, ni mucho menos, pero sí de la comunicación, ¿no? El tema de... Estamos muy acostumbrados a los recortes, ¿no? Nosotros en realidad lo que estamos haciendo últimamente es reaccionar a los recortes, ¿no? Esto del TikTok, esto de ver un pedacito, ¿no? No sé quién vio la nota completa. Yo la vi. De Orsi, vos, nada más. Sí, sí. Entonces, de alguna forma, al reaccionar a los recortes, obviamente que de una entrevista de 1 hora, nosotros nos quedamos con un pedacito, que es el pedacito que genera una tormenta en un vaso. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, claramente, muchas veces el presidente, y lo digo con todo respeto, como que talentea. Como que talentea y bueno, sí, y dice cosas que son bastante fuertes. Es aberrante, ¿no? Es un problemón. Y entonces, claro, después cuando le repreguntan, dice, bueno, ¿pero qué es un problemón? No termina de explicar específicamente. Entonces se mete en camisa de 11 varas solo. Y esto ha pasado una vez, otra vez. Y a mí la verdad que me tiene alarmado.
realmente, porque conozco a Yamandú como intendente, lo que es como político y como presidente, entonces me tiene alarmado qué pasa ahí atrás, ¿no? Se suma con cuando le preguntan qué pasó con aquel policía que había fallecido y no sabía y qué sé yo, y es como que vos decís, bueno, ¿qué pasa acá? El tema de comunicación, ¿no? Venimos de una presidencia con, obviamente, un Luis Lacalle Pou que estaba 100% en la comunicación. De hecho, tenía un vocero que nunca le conocimos la cara, porque Lacalle Pou tomó bajo sus riendas la comunicación y lo hizo muy bien. Hay que aceptarlo, lo hizo muy bien. Y estaba arriba de todos los temas. Claro, entonces, de alguna forma yo diría, bueno, cuídenlo más al presidente. Y no me voy a meter con el CCP, pero lo que sé es que no se logran poner de acuerdo. Todavía no tenemos fiscal, tenemos fiscal de corte subrogante que viene de otro subrogante, ¿no? O sea, Díaz fue el único fiscal de corte votado fue Díaz. Después viene Gómez, después... Entonces, bueno, póngase de acuerdo en eso primero y después vamos a analizar. Y lo que decía Jorge es verdad. Si vos vas por la calle y hablas con la gente te dice... ¿Se acuerdan cuando de repente arreglaron un tema con hacer tortas fritas? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? El fiscal Román. Entonces, todas esas cosas, más allá que si te las explican vos las entendés y decís, bueno, sí, puede ser. Cuando las tirás a la opinión pública, la gente dice, pará. Entonces, claramente este es un tema para discutir, para que se pongan de acuerdo y se dejen de pelear un poco, todos los políticos. Ya estoy contigo, Valentina. Dame un segundo porque le quiero preguntar a Leandro, que tiene amplia experiencia en la comunicación política, si lo que dice Leo, que me parece bien interesante para analizar, es estrictamente un tema de comunicación del presidente. Yo creo que hay un problema de comunicación, claramente, porque, a ver, en el caso del policía, un presidente no puede amanecer sin tener toda la información. O sea, es de estilo que reciben un reporte donde tienen las principales noticias del Uruguay, apenas abren un ojo. No solo el presidente de la República, varios jerarcas de gobierno. Eso es de estilo acá y en todo el mundo. Entonces, o el presidente no leyó ese día el reporte, nadie le comentó, y bueno, se expuso innecesariamente a decir que no sabía algo, que lo dijo con total sinceridad. Creo que la gente premia la sinceridad, a pesar del error. Pero sí, pero me pasa en esto también, porque, insisto, con lo que decía hoy, hay un proyecto elaborado, hay anteproyecto elaborado a nivel del Poder Ejecutivo sobre las modificaciones del Código de Proceso Penal. ¿El presidente no lo sabe? ¿No lo conoce? Porque justamente por ahí se hubiese evitado esta confrontación pública o estas dos posturas tan diferenciadas entre el mandamás del Poder Ejecutivo y el prosecretario de la Presidencia. Pero me parece que hay un temita de comunicación claramente. Creo que todo lo mismo, también lo hubo en el caso de Cardama. Quizás porque no se hizo una conferencia de prensa muy pomposa anunciando cosas que después no pasaron. Quizás porque no sabían las consecuencias jurídicas de lo que estaban diciendo, se me ocurre. Y así alguna cosa más que ha pasado. Pero va por ahí, ¿no? O sea, que hay que muchas veces cuando uno sale a comunicar, y coincido con Leo, muchas veces el presidente arranca y después cuando le piden precisión empieza a tener problemas. Y no sé, digo, va más allá del estilo personal, me parece. ¿Qué querías comentar, Valentina? Ya estoy contigo. En realidad coincidir más que nada con Leo con respecto a la Fiscalía de Corte, pero sobre eso es lo mismo. ¿Para qué se expone a dar una nota larga sobre asuntos que de repente no maneja del todo? O sea, es muy difícil ser presidente de la República. Yo creo que debe ser de los lugares más difíciles que puede haber en la faz de la tierra. Sí, entonces, evidentemente yo en esto no soy de las que subestima a Orsi. Que me parece que fue uno de los errores que cometimos. O sea, nadie llega ahí siendo tonto, nadie llega ahí sin ser inteligente. O sea, absolutamente. Estoy convencida de eso. Lo que me parece es que no lo están cuidando y que en definitiva él mismo no se está dando cuenta de que de repente no le está yendo muy bien con el tema de la comunicación. En vez de guardarse, de protegerse, es como que se sigue exponiendo. Yo eso es lo que no logro entender. Y coincidiendo con Leo, me parece bien importante lo de la Fiscalía de Corte con respecto a esto, porque en definitiva es una señal del sistema político en general, que me parece tremendo que con el principal problema de seguridad del Uruguay, que es la seguridad, no puedan ponerse de acuerdo. Y el fiscal de Corte es el que baja la directiva de los acuerdos abreviados. Entonces, en definitiva, más allá de la independencia técnica, me parece que si estamos preocupados porque es el 1% los juicios orales y hacemos todos juicios abreviados, es bien importante fortalecer la fiscalía. Patricia. No, cortito. ¿Cómo evaluamos que no le va bien? Digo yo, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Porque podemos opinar, por ejemplo, en esto de mi opinión, ¿no?
A mí me rechinaba mucho Luis y su forma de ser. ¿En serio? Siempre me rechinaba mucho su forma de salir con conferencias de prensa todos los días y cuando la cosa estaba picante no salía con conferencias de prensa. O sea, a mí esa forma de exposición me incomoda muchísimo, no me gusta. Pero siempre entendí y siempre repetí eso. Supongo que está bien que no me guste a mí. O sea, entiendo que yo no soy la persona que no, yo no lo voté, no me gusta lo que dice, cómo lo dice. Bueno, entonces, pero yo puedo decir. No es un buen comunicador porque a mí no me gusta, no, yo digo, es un comunicador, es el comunicador que es, evidentemente le fue muy bien y los números dan que le fue muy bien independientemente de que no me guste a mí. Entonces digo, que a la oposición no le guste cómo habla un presidente me parece razonable. La pregunta, para hacer una evaluación medianamente, no sé, ni científica digo, pero como no le va bien a la comunicación, ¿por qué le bajan los números? ¿No le va bien en la comunicación? Porque tiene una mala evaluación. ¿No le va bien en comunicación? ¿Por qué? No sabemos. Estamos opinando. Creemos que no está bien la comunicación y que no nos gusta. Capaz que no nos gusta. Capaz que a mí no me gusta. Capaz que no nos gusta. Yo creo igual que no veo necesariamente que eso redunde, y digo esto porque a mí me pasó durante mucho tiempo en el fenómeno de Luis, que es, a mí me molestaba profundamente y terminaba las conferencias enojadísima y la gente decía, habló bárbaro, qué bien. Ay, bueno, sos vos, sos vos, no es la realidad. Entonces a veces evaluamos nosotros lo que nos pasa a nosotros con el otro, porque también lo que nos pasa con el otro es si nos gusta, si no, si lo votamos, si no lo votamos, cómo tiene que ser un presidente, no sé qué. Bueno, yo que sé, como decía la Murga, si lo vestís mucho, lo acomodás mucho a Mujica, en la calle. O sea, lo que pasa es que Mujica es Mujica y más arreglado, más acomodado, no es Mujica. Entonces... el otro es lo que es, ¿no? Capaz que a vos no te gusta, a mí tampoco, yo que sé, al otro le puede gustar o no, y eso va en gusto, me parece. Yo voy más allá de los gustos, voy a cosas objetivas. Bueno, yo creo que aquí estamos ante un caso realmente original. Si uno repasa los presidentes de la República desde el retorno democrático, para no retrotraernos mucho más atrás, un caso como este que hoy estamos analizando es inexistente como antecedente. No hay. Simplemente les propongo el ejercicio de pensar qué le hubiera pasado a algún, digamos, lugarteniente de cualquiera de los presidentes de la República que hubiera salido al minuto a enmendarle la plana al presidente, entre otras cosas, porque el presidente tiene autoritas. Lo que en el derecho romano es el poder de mandar. Entonces, si estamos, digamos, está claro que la autoritas de Orsi está seriamente amenazada, pero es producto de su... él es muy de perfil bajo, pero está visto que le encanta opinar. Es decir, va a inaugurar la cosecha del boñato verde y hace declaraciones y ya incursiona en alguna cosa que termina complicando al ministro Lubetkin o al ministro de Economía. En este caso ha complicado al prosecretario de la Presidencia y utiliza además, y eso es un poco sorprendente, un lenguaje inapropiado, porque no se corresponden las palabras que usa para las expresiones que quiere calificar. Aberrante quiere decir anormal, anómalo, inusual y monstruoso. Entonces, decir que una norma, que no fueron, las normas estas no fueron impugnadas por la oposición en la recolección de las 135 artículos, ninguno de estos está. Es decir, que no fue objetado por la oposición, que fue ratificado por la ciudadanía en una manifestación clara, contundente de marzo del año 22, el presidente se manda así, tranquilamente, que es aberrante. Entonces, esto es un problema para la institución presidencial del Uruguay. Discúlpenme, no es cuestión de si me gusta o no me gusta. Bueno, dale la palabra a mí no me gustaba Mujica, era tremendo comunicador, ¿no? Jorge. No, yo creo que no, vamos a dar por las cosas el lugar que tienen. Está todo fenómeno, como me decía Connie. Capaz que de este tipo no hubieron problemas. No, hubieron peores que esta, ¿no? Acordate Jorge Valle.
que ustedes fueron juntos en algún momento. Entonces, acordate, bueno, fueron problemas peores. Entonces, a ver, si el problema es ver qué fue... Era la autoridad. ¿Quién era Jorge Valle? La famosa frase ¿Quién era Jorge Valle? Yo con los muchachos de Bloomberg, lo único que hizo fue ganar la simpatía de la Argentina, y tener que ir a pedir permiso, pero eso no es que cayó la autoridad de Jorge Valle porque dijo no, yo me imagino que no, que un presidente vaya llorando a otro país a pedir disculpas, no debe ser que le cayó la autoridad. Pero, te digo, todos fueron frutos de momentos de cosas que pasaron. Ahora, no digas que prácticamente para atrás, desde el principio de la democracia hasta ahora no pasó una cosa igual a esta. Hubieron seguramente decenas de estas. Entonces, recuerdo esta. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Vas a seguir hablando? No, pero pero ¿puedo hablar yo? Sí, que no, pero que lo que ¿puedo hablar yo yo es no? falso, probalo. Pero claro, Jorge Valle, al cual tú votaste seguramente. Sí. Perfecto, bueno. Voté en primera y segunda. Bueno, entonces yo te lo digo para que no te quede ninguna duda. Fueron cosas que al país en su momento, la verdad que nos sorprendieron, por lo menos. Ver a un presidente nuestro, mirá que a mí me lo digo con dolor en el alma, a un presidente nuestro llorando delante de un presidente casi de facto del otro lado, pidiéndole disculpas. Bueno, no te voy a decir que me cayó bien, no, me dolió. Pero bueno, seguramente a ti no te pasó nada. Entonces, mundialmente aplaudido. Pasó esto en esta oportunidad. A mí me hubiera gustado que no hubiera sido así, pero a la corrida y así a los ponchazos tampoco son las cosas. Lindo libro, Los presidentes del Uruguay y la comunicación, ¿no, Leo? Estaría bueno, sí, cómo no. Sí, pero yo creo que no hay un tema de me gusta o no me gusta. O incluso, discrepo con Connie, hasta la terminología, más allá de que lo ideal sería que utilicen bien el idioma español. Porque, como bien dijo Valentina en un momento, Pepe Mujica conjugaba malos verbos, decía palabras que no existían. Pero comunicaba eficientemente. Inventaba términos que no existían. Es el presidente más importante en la historia del Uruguay. No tenía redes sociales. Un gran comunicador, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué? Porque logró una sintonía con una mayor cantidad de público al que le hablaba en un lenguaje que le entendía. Ese es el éxito de la comunicación. Más allá de que me guste, no es un tema me gusta o no me gusta, es lo que es lo que uno tiene que medir, es lo que uno comunicacionalmente tiene que, atender, porque esa es la clave. Si hablamos en términos de comunicación, no estamos hablando en términos de que si tiene razón políticamente o no tiene razón políticamente. Eso es otro tema, ese es otro debate. No, hay un tema también subjetivo. Dale. No, hay un tema subjetivo también y que tiene que ver con la comunicación en diferentes escalas. Está lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Recuerden aquel debate entre Nixon y Kennedy, que se estudió hasta el hartazgo y Kennedy ganó en la tele, en la opinión pública, y en la radio ganó Nixon. Porque quien lo escuchaba y no veía a Nixon nervioso, sudando y qué sé yo, lo dio ganador a Nixon y en la tele lo dan ganador a Kennedy. Estupendo, ¿no? Con pinta, cosas. También está eso, ¿no? Cómo se dice, y claramente Mujica era un gran comunicador, no importa si los verbos estaban bien o estaban mal, eso no importaba, porque recuerdo además en 2009 una nota, un artículo que hizo Sanguinetti para La Nación, donde él dirimía la elección entre Lacalle Padre y Mujica, y decía, bueno, ¿a quién quieren ustedes? ¿A un hombre que viene de una clase política, con estudios, con derecho, pequeño propietario rural, o un tipo que tiene que habla como un verdulero? ¿Y cómo terminó todo? Adentro. Y lo que decía Patricia, por ejemplo, Leandro, porque vos te estabas hablando del tema de la comunicación, en las encuestas no le va mal al presidente de la República. Pero, ¿Cómo se cruzan esos datos? Sabés que es medio relativo, hay que leer todas las encuestas. Porque la caída de aprobación viene cayendo que no le va mal? Sistemáticamente. En todas las mediciones cae la aprobación del presidente. Todos los presidentes en la historia de la humanidad. Eso lo sabés también. Cae más rápido. La calle en este momento del año 2020 estamos hablando estaba en la estratosfera. Bueno, pero vos también, porque se pasan hablando de la pandemia, después los horarios. Necesito un momento. Estamos hablando de Orsi. Si vos tomás la primera muestra y seguís tomando la secuencia, viene cayendo. No sé si eso responde, ojo, a solo la comunicación. Generalmente es multicausal, no necesariamente. La comunicación es la expresión o la exteriorización de una forma de gobernar, digamos, de expresar ideas, lo demás. Como decíamos hoy, podés expresar mal y la gente sintonizarte bien, como el caso de Mujica.
Pero bueno, claramente en el caso de Orsi no nos estamos dando cuenta que la aprobación va cayendo. Va cayendo muestra sobre muestra. No es un disparate, porque si vos mirás la secuencia, y lo que importa en las encuestas es mirar las tendencias, cada muestra que hacen las empresas cada vez tiene menor aprobación. Lo cual es un dato, nada más. No quiere decir que nada, simplemente eso. No. Patricia, dame un segundo, Jorge. No, una cosa, bueno, eso me parece que siempre, los datos de las encuestas siempre hay que leerlos en comparativo y mirarlos con más detalle, porque a veces dicen cosas que... O sea, podemos nosotros interpretar cosas que dicen que en realidad las encuestas no dicen, ¿verdad? Porque en general los gobiernos en ejercicio siempre caen los presidentes, salvo algunas excepciones que tienen que ver con algunos motivos puntuales. En general los presidentes en el ejercicio de gobierno caen. O sea, es mucho más popular una persona que está enfrente diciendo que el otro está haciendo todo mal que una persona que está gestionando y gobernando. Eso va de suyo. Después yo creo que hay una cosa sobre la comunicación, que la política es comunicación. O sea, no son cosas distintas. Yo, esta discusión, ¿no? Sobre la discusión de la autocrítica que leí el otro día, decir, bueno, comunicamos mal, yo ya también la vivía dentro del Frente Amplio, le comunicamos mal a la gente. Estábamos haciendo todo muy bien, pero la verdad que no lo comunicamos bien, entonces ustedes no se dieron cuenta y no les votamos. No, o sea, no es eso. Los políticos, la tarea más importante que tiene que hacer una persona que hace política es comunicarle a los otros, es hablar con la ciudadanía. Es un vínculo que vos construís de conversar con los otros, de hablar con la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿con qué ciudadanía hablás? Esa es la decisión política, ¿no? Si vos querés hablar con los intelectuales, ¿no? Los intelectuales académicos, ¿no? Hablás de una manera, hablás de una cosa, decís unas cosas, yo qué sé. Es cierto, la comunicación con los intelectuales tiene unas características, el lenguaje académico, un montón de cosas, ¿no? Yo en algunas cosas me siento parte de ese mundo, pero cuando vos salís a hablar con la gente común y corriente, y estamos hablando con la vecina que está mirando la tele, la verdad es que hay que ser claro y concreto. Me gustará más si es claro, concreto, si no, si usa las palabras correctas, tiene que entender la otra persona. Y me parece que ahí es donde se juega si eso está bien y si funciona o no. Últimas opiniones que tenemos que cambiar de tema. Jorge, sí. Había quedado pendiente. Sí, Jorge, perdón. No, después yo tengo un apunte nada más, a propósito de lo que decía Patricia. Yo simplemente digo una cosa, no me complicaban demasiado las encuestas cuando tú ibas para arriba y tampoco ahora te va para abajo, primero que nada, ¿no? Porque ya hemos visto las encuestas personales, lo que han dado en otras oportunidades, de la misma gente que hace encuesta ahora. Errores, pero por lejos. Entonces, hay que relativizar todas las cosas. Lo segundo que quiero decir es, la comunicación significa el problema. Orsi, nadie dejó de entenderle lo que dijo. El problema es que se complicó porque, por ejemplo, no sabía que el policía lo habían matado esa mañana. No sabía porque alguien no se lo dijo, porque no leyó todos los diarios, yo qué sé por qué. Ahora, en lo que tiene que ver con en lo de Cardama, que apuntó acá muy bien el compañero, en lo de Cardama dijo lo que está pasando ahora. Se terminó, no pagamos más. Y no sé qué va a pasar con los barcos. Correcto, comunicó perfectamente lo que pensábamos hacer. Y ahora, con lo que sucedió, él dijo, yo no sé si sabía o no sabía que Jorge Díaz había hablado, no sé, pero él, notoriamente, no creo que nadie haya dejado de entenderle lo que dijo. Lo dijo claramente. Okay. Entonces... Él habla, después da una nota para explicar lo que dijo. O sea. Una frase Pepe. Infelices que nos hicieron felices. La vieja es peor que el tuerto. No fue un cumplido para la presidenta de Argentina, pero fue aplaudido de pie, lo que en inglés llama una standing ovation, por todos los uruguayos y las 3/4 partes de los argentinos que... Entonces vos me das razón a mí, no es para tanto la cosa, ¿viste? Buen político. No es para tanto, ¿viste? Todas esas ¿viste que no es para tanto la cosa? Leandro, vamos cerrando. No son metidas de patas, son expresión del espíritu de la ciudadanía, mientras que esto no... Esto te parece una metida de pata. No metida de pata. No, Jorge, pero que tiene un problema de comunicación, tiene un problema. Un poquito desbalanceado tu personalidad. Volviendo al tema comunicacional, y cierro, Pepe, perdóname que te robo un minuto más, y a propósito de lo que decía Patricia, un buen político tiene que conjugar con la mayor cantidad de públicos posible. Por lo tanto, le tiene que usar los canales, los contenidos y demás dirigidos a ese público específico. El lenguaje, el formato, en fin, tiene que adaptar a los distintos públicos. Ese es el éxito del buen comunicador. O sea, es la clave. No es que le hable solamente a un espectro, porque si no se quedaría con esos 200 votos que están en ese espectro. Tiene que ir seleccionando las oportunidades, los canales, los contenidos y demás para ir impactando en los distintos públicos. Esa es la clave. En realidad, la clave general de la comunicación.
Y mucho más en la comunicación política, donde vos, en definitiva, lo que estás buscando es la adhesión y el voto. Bien, antes de cambiar de tema, mirá las novedades que tiene